Tú podrías tener un artista en potencia en casa. Y es que ella no hacía tareas, las tareas se las hacía yo. Conoce mi historia siendo la mamá de un artista y cómo tú puedes identificar esta habilidad en tu hijo. Lo primero a aclarar es que mi hija ya tiene 22 años, pero yo te quiero contar cómo fue que yo empecé a identificar que mi hija tenía ese enfoque hacia el arte tan marcado. Bueno, es importante tener en cuenta que todos los niños, todos los bebés hacen sus manualidades, hacen sus cosas, sus rayotones, sus pinturas. Ella hacía muchas cositas en plastilina, algo que yo veía completamente normal y que hacen muy normalmente los niños. Pintar, hacer sus rayotones, hacer sus dibujitos, sus cosas, algo que yo veía completamente normal. ¿Dónde fue el detonante y dónde fue que yo empecé a notar que había algo más allá de simplemente hacer rayotones y hacer cosas de niños? En la escuela. Cuando ella empezó la escuela, ahí fue cuando empezaron a verse mucho más fuerte todas estas inclinaciones de ella hacia todo lo que era el arte. Lo más complejo de todo esto es cómo tu papá, cómo tu mamá luchas contra eso que nos están diciendo en la escuela que es lo que un niño debe hacer y cómo luchamos contra lo que el niño realmente quiere hacer. Cuando el niño entra a la escuela, lo que esperamos es que el niño tenga buenas notas, que el niño aprenda lo que van a aprender a la escuela, pero ¿qué hacemos cuando tenemos un niño que va a la escuela, pero que llega sin aprender las vocales, sin aprender los números, sin hacer lo que tenían que hacer en clase? Esa fue mi historia, eso fue lo que yo viví con mi hija, que ella llegara de la escuela con un cuaderno lleno de dibujos, pero sin aprender las vocales, sin aprender los números, sin aprender a hacer su nombre. Todo eso se lo enseñé yo en casa. ¿Qué hacía ella en la escuela y en sus horas de clase? Dibujar. Eso fue una pelea constante con los profesores, llamados de atención, citaciones a mí, a mamá, todo el tiempo a ver qué vamos a hacer con la niña porque la niña en clase no quiere hacer nada, pero era una niña que, aunque asistía a clase y aunque parecía que no prestaba atención a clase porque se la pasaba dibujando, era una niña que ganaba todos los exámenes. Y aquí les tengo que confesar algo. Y es que ella no hacía tareas, las tareas se las hacía yo. El caso era que cuando ella presentaba los exámenes, cuando ella hacía los exámenes, los ganaba. Y no los ganaba mal, los ganaba con la nota más alta. ¿Cómo? Nunca entendimos eso. ¿Cómo puede ser que no prestaba atención en clase porque se la pasaba dibujando, pero a la hora de presentar un examen lo entendía todo? Entonces, en temas de educación, yo hacía las tareas, ella presentaba los exámenes y así fue como ella pasó todos los años y así fue como pasó tanto la primaria como el bachillerato. Pero entonces ella no aprendía sobre ciencia, sobre español, sobre matemáticas, sobre religión, sobre educación física, que fue un dolor de cabeza, pero era muy buena en artística. Sabemos que en la educación tradicional lo que hacen es potenciar en lo que va mal, no en lo que va bien. Entonces ahí fue donde entró mi tarea como mamá, empezar a identificar qué era en eso que a ella le iba muy bien y empezar a enfocarme más en eso que en que le fuera muy bien en las otras cosas que a ella no le gustaban, no le prestaba atención. Y así fue como esta artista terminó la educación, terminó la escuela y terminó el colegio. No lo terminó, lo terminamos juntas. Yo le hacía las tareas. Pese a todas esas creencias que hay sobre el arte, yo todavía escucho papás que dicen, no, solo falta que a mi hijo se le dé por estudiar artes, pese a todas las creencias que hay con respecto a los artistas, de que van a terminar vendiendo manillas, que van a terminar consumiendo sustancias, que van a terminar en la calle viviendo de vender cuadritos. Pese a todas esas ideas que hay, yo sí quise potenciar en mi hija el arte, yo sí quise darle esa oportunidad de que ella encontrara qué era lo que ella quería hacer. Y es que yo entiendo a los papás, yo los entiendo cuando sienten ese temor a que su hijo sea un artista, porque es que el referente que hay con los artistas no es el mejor. Y yo les hago una invitación. Yo no voy a hablar en este video frente a ese tema porque yo les quiero hacer la invitación a que ustedes mismos vayan y vean cuál es la historia que hay detrás de algunos artistas para así comprender un poco por qué cuando un papá, un hijo se le va a volver artista, siente temor frente a eso que puede pasar, pero detrás de la historia de otros. Pero es que nuestros hijos no tienen que ser esa historia, nuestros hijos no tienen que ser la historia de otros. Para eso estamos nosotros los papás, para orientar un poco, para poder guiar un poco frente a eso que ellos quieren hacer y que de pronto nosotros vemos otros referentes que nos asustan. Pero, ¿qué nosotros podemos hacer por nuestros hijos para que se encaminen hacia lo que a ellos los haga feliz sin que de pronto vayan a caer en cometer algunos errores que nosotros creemos que pueden cometer?
Pero es que ¿quién dice que nuestros hijos van a seguir esos pasos? Eso es más un miedo de nosotros los papás. Pero entonces, si tenemos tanto miedo, nosotros los papás, de lo que pueda pasar con nuestros hijos si siguen ciertos caminos, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para ayudarle a nuestros hijos a potenciar eso que ellos quieren hacer? Y aquí te voy a dejar estos consejos. Si tú ya has identificado que tu hijo está orientado hacia el arte, en lugar de llenarte de miedos, entonces empieza por reafírmale sus habilidades en el arte. Fomenta su creatividad. Mira lo que yo hacía. Cuando era momento de darle regalos a mi hija de cumpleaños, de Navidad, de amor y amistad, detalle que se le fuera a dar a ella, se le daban cosas relacionadas con el arte. Entonces, témperas, pinceles, caballete, plumones, marcadores, todo lo que tuviera que ver con el arte. Muéstrale interés en lo que hace, escúchalo, cuando te cuente algo sobre arte, ve sus dibujos, ve sus creaciones y muestra interés por eso. Rodéalo de inspiración, entonces llévalo a lugares que tú veas que a él lo inspiren, entonces llévalo a actividades artísticas, llévalo a museos. A mi hija, por ejemplo, la motivaba muchísimo estar en la naturaleza, entonces íbamos a lugares rodeados de naturaleza para que ella tuviera esos momentos de inspiración para crear sus cuadros. Anímalo a seguir, así a ti no te guste lo que él hace. Esto es importantísimo, oriéntalo en el equilibrio entre organizar su tiempo para el arte, la escuela y cumplir otros deberes que él tenga que hacer. Y sobre todo, sé su mayor fan. Es que ser mamá no viene con manual. Yo aquí te doy algunas herramientas de qué fue lo que yo hice para potenciar en mi hija lo que a ella realmente le gustaba hacer. Porque lo más importante que podemos hacer nosotros por nuestros hijos es orientarlos hacia una vida llena de propósito, a una vida donde ellos encuentren equilibrio en su ser, armonía en su ser. Suscríbete a mi comunidad, que allí juntos encontramos ese camino hacia donde nos guiamos cuando queremos encontrar equilibrio y armonía en nuestra vida. Y no solamente nuestra vida, sino también la vida de nuestros seres más cercanos y más queridos, en este caso, como pueden ser nuestros hijos.